Hola, buen día a todos. Mi nombre es José Luis Rodríguez Mongua. Soy físico médico de la Fundación Arturo López Pérez en Santiago de Chile y hoy vengo a presentarles en esta serie de presentaciones de Alfin llamada Así lo hacemos, el proceso que hemos llevado a cabo para la validación de un algoritmo basado en Monte Carlo. En la Fundación, los físicos médicos hemos realizado la validación de un algoritmo basado en Monte Carlo y aprovechamos esta oportunidad para compartir nuestras experiencias con ustedes. Como base bibliográfica nos hemos guiado por el guideline de la AAPM, el MPPG 5A, que da directrices sobre el comisionamiento y QA de algoritmos de cálculos para fotones y electrones. Entre los objetivos de esta presentación está el de presentar una propuesta para la validación de un algoritmo del tipo Monte Carlo, ya que sabemos que cuando un TPS es comisionado, debe ser sometido a un proceso de validación para conocer la precisión de los cálculos hechos. Esto forma parte de lo que es el Quality Assurance de un TPS, lo cual tiene como propósito el darnos la claridad de qué somos capaces de hacer con nuestras herramientas. Y el segundo objetivo va más orientado hacia los usuarios de equipos CyberKnife que cuentan con el sistema de planificación Precision, ya que este trabajo fue hecho para este tipo de equipos y además les sirve para comparar su algoritmo con los valores obtenidos por nosotros. En cuanto al alcance, esto va dirigido a todos aquellos usuarios que tengan o que estén próximos a adquirir un algoritmo basado en Monte Carlo y les sirva esta presentación como una guía para la evaluación dosimétrica de su algoritmo. Esto básicamente se debe a que muchos de los algoritmos comerciales basados en Monte Carlo tienen simplificaciones y técnicas de reducción de varianza que hacen que los tiempos de cálculo sean clínicamente aplicables, pero a su vez pueden tener implicaciones dosimétricas que deben ser evaluadas y reconocidas previa a su utilización. Aquellos que deseen conocer el comportamiento de sus algoritmos idealmente deben tener a su disposición equipos como cámaras de ionización con volúmenes adecuados para los tamaños de campos que se vayan a medir, maniquís homogéneos y o heterogéneos para evaluar el comportamiento del algoritmo en estas condiciones y películas radiocrómicas o un detector adecuado para el control de calidad paciente específico, para no solo hacer una evaluación de la dosis puntual, sino una evaluación dosimétrica de un plan de tratamiento. La validación de un algoritmo es un proceso que en primera instancia es responsabilidad del físico médico, pero que igual involucra a los tecnólogos médicos y o dosimetristas y que además también debe ser de interés de los médicos, ya que es importante conocer qué es capaz de hacer nuestro algoritmo Monte Carlo en el sistema de planificación. En cuanto a las condiciones de seguridad y cuidado, es importante que tengamos nuestros dispositivos de mediciones, al igual que nuestro equipo calibrado, para así tener una seguridad de qué es lo que estamos midiendo y si está referenciado a condiciones de reproducibilidad y de incertidumbre conocidas. A continuación presento un esquema de cómo fue el proceso de validación del algoritmo en nuestro trabajo. Tengo que mencionar que a diferencia de otros algoritmos basados en Monte Carlo que se encuentran disponibles comercialmente, para el sistema de planificación Precision, el modelado del algoritmo Monte Carlo es un proceso iterativo en donde se van editando ciertos parámetros del modelo hasta lograr un buen match entre las medidas del comisionamiento y los cálculos hechos por el algoritmo. Esto es lo que se ve reflejado en el diagrama de flujo dentro del recuadro punteado y es un proceso que se hace dentro del sistema de planificación. Ahora, independientemente del sistema de planificación, siempre hay que comparar la energía de las verificando los TPRs y o los PDDs directamente en el TPS. Para los perfiles se compara el FWHM o el ancho de campo a media altura, ya que es un buen indicador de los tamaños de campo.
Y finalmente, los output factors. Si todo esto estaba dentro de una tolerancia aceptable, avanzamos a mediciones de dosis puntuales de un solo haz directo en medios homogéneos y heterogéneos para evaluar el comportamiento del algoritmo Monte Carlo. Ya con estas mediciones en orden, y no solo con una dosis puntual, sino a través de una distribución de dosis medida, evaluamos el modelo Monte Carlo en planes de múltiples haces que simulaban tratamientos de diversas patologías tanto en medios homogéneos como heterogéneos. Adicional a esto, quisimos también evaluar y comparar con los resultados de los algoritmos convencionales que se han utilizado clínicamente, siempre manteniendo constante los mismos parámetros de los planes de tratamiento, cambiando únicamente el algoritmo. Por último, en nuestro esquema propuesto vemos que hay que hacer una documentación y eventualmente su implementación, lo cual explicaré más adelante. Para las mediciones de dosis puntual utilizamos una cámara de IVA CC01 con un volumen de 0,01 cc y como Phantom utilizamos el Stereotactic Dose Verification Phantom, conocido generalmente como Baby Blue para las mediciones. En cada medición de dosis siempre se corrigió la medida por el output del día, para así descartar posibles diferencias por el rendimiento diario de la máquina. Para hacer mediciones en medios heterogéneos, el Baby Blue nos da la capacidad de colocarle diversos insertos para así tener varios setups con diferentes heterogeneidades. Puede ser con insertos de pulmón o con uno que posee elementos de diferentes densidades. Con ellos creamos 4 configuraciones distintas para mediciones de dosis. Una en donde la cámara está anterior al inserto de pulmón, se le colocó el nombre de anterior. Otra en donde la cámara está posterior al inserto de pulmón, se le llamó posterior. Una en donde la cámara está entre los insertos de pulmón, se le llamó centro. Y otra en donde la cámara está posterior al inserto de pulmón y este a su vez está posterior a un inserto con diferentes densidades, que es el que vemos en la imagen que está dentro del círculo. Y a esta configuración se le llamó heterogéneo. Para las mediciones de distribuciones de dosis, el mismo Baby Blue fue utilizado con una configuración de medio homogéneo y otra de medio heterogéneo para la irradiación de una película radiocrómica EBT3. No utilizamos un arreglo de detectores para la evaluación de las distribuciones de dosis, ya que no contábamos con uno apropiado que tomara en consideración correcciones por las múltiples incidencias que puede tener el CyberKnife. En relación a los resultados obtenidos y a sus análisis, en cuanto a los cálculos del TPS, en la tabla 3 del MPPG 5A presentan cuáles son los valores de tolerancia que se deben tener al evaluar los resultados de un algoritmo. Enfocándonos en el punto 5.3 de la tabla, vemos que se indica que los valores de distribución de dosis calculada versus la data del comisionamiento deben estar dentro del 2%. Nosotros nos guiamos por ellos e hicimos nuestras comparaciones. Debido a que este trabajo fue realizado en un CyberKnife, los tamaños de campos vienen dados por los tamaños de cono. Para los casos de los TPRs, solo voy a presentar los resultados para el tamaño de cono más pequeño, que es el de 5 milímetros, uno que está entre los intermedios, que es el de 20 milímetros, y el tamaño de cono más grande, que es el de 60 milímetros, ya que estos reflejan de forma general los resultados obtenidos para los demás conos. Con respecto a los TPR, encontramos diferencias de manera general que estuvieron dentro del más o menos 1,4%, siendo un promedio de menos 0,10% entre todos los TPR y considerando solo las diferencias más allá del punto de dosis máxima. En cuanto a los perfiles laterales de dosis, presento, al igual que con los TPR, solamente algunos tamaños de conos que fueron los de 5, 20 y 60 milímetros,
así como ciertas profundidades para la evaluación de lo que es el tamaño de campo, los cuales estuvieron, respecto a las medidas de comisionamiento, con diferencias menores a los 0,2 milímetros. En cuanto a la zona central de los perfiles, estas diferencias se ubicaron por debajo del 2%. En la imagen solamente les presento un caso ejemplo para el tamaño de cono de 60 milímetros, en donde vemos para una profundidad de 15 milímetros y una de 300 milímetros. En cuanto a los Opus Factor, encontramos que las diferencias en promedio fueron prácticamente de un 0%, con un máximo de 0,4%, que es el que podemos apreciar en la gráfica. Con base a estos resultados, determinamos que el modelo de Monte Carlo estaba adecuado en el sistema de planificación y procedimos a hacer las mediciones y comparaciones de dosis. Comenzamos con las mediciones del haz único directo en el medio homogéneo y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Es importante destacar que para todos los cálculos realizados siempre la incertidumbre para Monte Carlo fue de un 1%. Esto nos dio a nosotros una distribución de dosis con un nivel de ruido menor a costa de tiempos de cálculos mayores. En las gráficas de barras que veremos de ahora en adelante, en el eje Y se presentarán las diferencias porcentuales de los algoritmos tomando como referencia la medida. Cuando evaluamos un haz único directo incidiendo en el medio homogéneo, encontramos de manera general que a medida que el tamaño de cono se hacía menor, la diferencia de ambos algoritmos tendía a aumentar. Este comportamiento era de esperarse debido a la dificultad en la precisión del cálculo para tamaños de conos tan pequeños, al igual que el posicionamiento en la máquina. Podemos ver que entre ambos algoritmos, Monte Carlo y el algoritmo tradicional que se ha utilizado, hay una diferencia máxima de 2,1% para el tamaño de cono más pequeño, pero en promedio está dentro del 1%, siendo Monte Carlo el que generalmente da resultados mayores a la medida. Con esto procedimos a evaluar cómo sería el cálculo en medios heterogéneos. En las diferentes configuraciones ya previamente mostradas de la cámara con el BB Blue y los insertos de pulmón, utilizamos 5 tamaños de conos e hicimos las mediciones de dosis para cada uno de ellos en cada setup, incidiendo un haz único directo. Encontramos que Monte Carlo tiende a dar mejores resultados que el algoritmo tradicional que se ha utilizado, lo cual es una buena señal de que el algoritmo reproduce la dosis de una manera más precisa al encontrarse cambios de heterogeneidad. Adicionalmente, nuestros resultados con Monte Carlo estuvieron dentro de una tolerancia adecuada a lo que recomienda el MPPG 5A, lo cual está en la tabla 6 de este documento, en donde mencionan que para un medio heterogéneo las diferencias en las mediciones de dosis deben estar dentro de un 3%, pero para un tamaño de campo de 5 por 5 centímetros cuadrados, lo cual nosotros cumplimos. Esto nos dio paso a nosotros a avanzar a la siguiente etapa en el esquema propuesto, de aplicar planes de pacientes reales en las diferentes configuraciones del Phantom y así evaluar los resultados. Decidimos escoger 3 patologías que se suelen tratar en este tipo de equipos: un tratamiento intracraneal, un tratamiento de pulmón y un tratamiento de columna, y entregamos estos planes en las diferentes configuraciones mostradas del Baby Blue y evaluamos los resultados. En la presentación les coloco unos ejemplos de cómo se ve un caso intracraneal cuando se utiliza el setup donde la cámara está anterior al inserto de pulmón,
un tratamiento de pulmón en donde la cámara está en el setup cuando está entre insertos de pulmón y unos tratamientos de columnas cuando la cámara está en la configuración del Baby Blue con la cámara en posterior y en la configuración que nosotros llamamos medio heterogéneo. Lo primero que encontramos en los resultados es que siempre que la cámara está rodeada de tejido pulmonar, Monte Carlo da mejores resultados. En medios homogéneos y en las demás configuraciones que poseen heterogeneidad, de forma general, considerando un promedio de las diferencias porcentuales obtenidas, es independiente de cuál algoritmo se utilice, ya que va a dar una diferencia porcentual en dosis parecida entre ambos algoritmos. Me refiero al Monte Carlo y al algoritmo tradicional que siempre se ha usado. Esto también depende de cómo van a ser los haces que están incidiendo en el Phantom, ya que si hay una mayor entrada por tejido que simula pulmón, Monte Carlo tiende a dar mejores resultados. Como les comenté, también quisimos evaluar no solo la dosis puntual, sino una distribución de dosis utilizando films radiocrómicos EBT3. El análisis gamma fue hecho utilizando el criterio del 2% de diferencia de dosis y 2 milímetros de DTA con un umbral de dosis del 10%, haciendo un análisis global, tal como lo recomienda el PG 135 de la AAPM. Los resultados en uno de los casos evaluados en donde se utilizó el Phantom homogéneo muestra que entre ambos algoritmos las diferencias son prácticamente despreciables, obteniendo un análisis gamma de casi un 100% para ambos casos. En medios heterogéneos, como el presente a continuación, los resultados fueron diferentes. Encontramos que, tal cual lo esperado, Monte Carlo da resultados por encima del 90% cuando se hace un análisis completo del film irradiado, mientras que el algoritmo tradicional da un 59% con muchas fallas en las zonas periféricas de la zona irradiada. Esto es algo que es de esperarse, debido a que este algoritmo no considera la dispersión lateral de electrones y que además no toma en cuenta la correcta atenuación de los fotones en los medios heterogéneos, especialmente en aquellos de baja densidad. Esto nos trae como consecuencia que la dosis que se calcule en el paciente sea sobreestimada, como lo que vimos en las mediciones de dosis puntuales. Para descartar esta parte periférica, establecimos un mismo ROI en ambos análisis para enfocarnos en la zona irradiada. Y si bien hay una mejora, los resultados igual demuestran la falta de precisión por parte del algoritmo tradicional y una adecuada representación de la distribución de la dosis por parte de Monte Carlo en este tipo de cálculos. Con estos resultados obtenidos, decidimos que el algoritmo Monte Carlo se encontraba validado dosimétricamente para su uso clínico. Y todas estas pruebas realizadas forman parte de lo que es la documentación según nuestro esquema propuesto. Esto involucra la presentación y transcripción de los resultados obtenidos y las cosas que hay que tener en cuenta al momento de planificar y utilizar Monte Carlo. Para eso también elaboramos documentos que les sirvan a los dosimetristas al momento de planificar con este algoritmo, de tal forma que siempre se tenga a su disposición las directrices que hay que seguir. Lo otro que también es importante mencionar es que estos son resultados experimentales y que en relación a resultados clínicos es necesario hacer una evaluación en conjunto con los médicos. Por lo que parte de la implementación también es revisar estudios en donde comparan los resultados de Monte Carlo
pero desde un punto de vista clínico. Esto ha sido todo nuestro trabajo realizado. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y que les pueda servir a ustedes para la evaluación dosimétrica de sus algoritmos. Acá en la diapositiva les presento cuáles fueron algunas de las bases bibliográficas consultadas para hacer este trabajo. Por último, recordarles que esto es una herramienta educativa y espero que las puedan utilizar adecuando sus medidas en base a lo que tienen y con resultados que puedan ser acordes a lo que ustedes esperan. Cualquier cosa, yo, así como el resto de los físicos médicos de la Fundación Arturo López Pérez, estamos a su disposición por si tienen alguna duda o consulta acerca del proceso que hemos realizado. Muchísimas gracias. Nos vemos en Guatemala.